Roman Abramovich ya tiene sucesor en Stamford Bridge y hoy os vamos a explicar quién es, o mejor dicho, quiénes son los nuevos dueños del Chelsea Football Club. Chelsea Football Club. Dueños, dinero, muchísimo dinero, cantidades ingentes de dinero, muchos billetes, muchas monedas incluso, tubitos de estos de moneda que van agrupados. ¿Sabes? ¿Te gustan los tubitos de monedas? Da mucho gusto. No te gusta la moneda, no te gusta el efectivo. No me gusta el efectivo, no. Pero el dinero sí. Iba a decir, no me gusta el dinero. Bueno, no es mi gran pasión, ¿eh? ¿No? No, me gusta más el diseño gráfico. Bueno, claro. Muchachos, Roman Abramovich. Hemos venido hablando mucho durante las últimas semanas sobre el futuro del Chelsea, sobre Roman Abramovich. Ya sabéis que fue objeto de sanciones por parte del Reino Unido, por parte de la Unión Europea, que pusieron en entredicho el futuro incluso del Chelsea. Ya sabemos quién va a ser su sucesor. En principio, os vamos a explicar quiénes son y qué puede significar, sobre todo, para el futuro del club de Stamford Bridge. Muy bien, lo primero que hay que decir es que el nuevo dueño, digamos, se anunció a unas horas intempestivas, sí, que a mí francamente me vinieron mal. A unas horas que están completamente fuera de lugar, que me parece incluso de mala educación. Muy mala educación. Superó incluso en peor timing a la Superliga, que ya fue como a medianoche, sí, pero el Chelsea anunció el nuevo dueño como a las 3 de la mañana, sí, un viernes, lo cual, pues evidentemente, para la media inglesa fue un contratiempo, Hora inglesa se anunció aproximadamente a las 2 de la mañana, la madrugada del viernes al sábado, ¿vale? Sí. Una hora que, en fin, no me parece la mejor para anunciar al nuevo dueño. El nuevo dueño, ¿quién será? Un consorcio liderado, un consorcio luego veremos formado por quién, porque en realidad el que pone la cara no tiene el porcentaje mayoritario, pero ese es el estadounidense Todd Boehly. Este proceso de compra está todavía pendiente de aprobación por parte de la Premier League y del gobierno británico. Ya sabéis que la Premier League tiene que autorizar todos los cambios de dueño, tiene que hacer un examen, un test a los nuevos dueños y en este caso el gobierno británico también tiene que autorizar la venta porque los activos de Roman Abramovich están congelados y tiene el Chelsea que estar sometida a la autorización del gobierno de Boris Johnson. Finalmente la venta se ha confirmado por una cantidad total de 2.500 millones de libras a cambio de las acciones del club, es decir, estos 2.500 millones son los que directamente compran el club, además de una promesa para invertir unos adicionales 1.750 millones de libras en cuestiones como una renovación del estadio, en inversión en el equipo femenino, en la propia plantilla del primer equipo, en la academia y en la fundación. Así que ese compromiso al final llevaría la inversión total o el desembolso de este consorcio a casi 5.000, bueno, hay 4.000 y pico millones. 4.250 concretamente. Sí, concretamente, 4.250, pero desde luego... Las matemáticas son mi pasión. Las mías no tantas, y eso que estudié, pero desde luego esto lo convertiría al Chelsea, aunque todavía tenemos que ver cuáles son las cifras finales, porque esto es un acuerdo y un contrato que todavía no se ha hecho fehaciente. Probablemente estaríamos hablando de la franquicia deportiva, del club deportivo más caro de la historia de todo el deporte, no solo del fútbol. Por otro lado, este dinero, 2.500 millones de libras, que en una situación normal pagarían los nuevos dueños al anterior dueño, en este caso Roman Abramovich, no van a ir a parar a los bolsillos del oligarca ruso, sino que van a quedar de momento congelados, porque ya sabéis que Roman Abramovich no puede recibir ni una libra de cualquier operación, ni del funcionamiento normal del club, ni tampoco de este proceso de venta. Vamos ahora sí a hablar de quién es el nuevo dueño, insisto, nuevos dueños del Chelsea. En este caso vamos a hablar de Todd Boehly y de su consorcio, porque al fin y al cabo Todd Boehly, aunque ya ha dicho que no va a tener el porcentaje mayoritario de acciones, sí va a ser la persona que va a dar la cara como propietario. Siempre hay una cara visible, en este caso Todd Boehly, muchos ya lo conocerán, sobre todo si sois fans del deporte estadounidense, porque es el copropietario de los LA Dodgers, uno de los equipos más conocidos del mundo del béisbol en Estados Unidos, además que tiene un pasado el propio Boehly con el Reino Unido, porque él estudió en la London School of Economics y a partir de ahí empezó a trabajar en banca de inversión antes de unirse a una empresa de inversión que se llama Guggenheim Partners en el año 2001. Básicamente, una explicación previa, cuando hablemos de fondos de inversión, empresas de inversión, al final
son empresas que tienen una serie de activos, una serie de dinero que quieren invertir en el mercado para sacarle un rédito económico, es decir, conseguir duplicarlo, triplicarlo para pagarle más dinero a la gente que está invirtiendo en él. Veremos cómo esto es una constante en esta compra del Chelsea. El propio Boehly, como decimos, pues en el año 2015 trabajaba para Guggenheim, pero se cambió y fundó su propia empresa de inversión, que en este caso se llama Eldridge Industries, un holding que tiene 80 empresas participadas en diferentes sectores, como el sector financiero, el sector de los medios de comunicación, el deporte, el sector inmobiliario, tecnología, etc. Al final, un amplio rango de empresas. Sí, una precisión, Eldridge Industries, lógicamente, no es propietaria de todas estas 80 empresas, sino que tiene diferentes grados de participación en sus accionariados. Todd Boehly ya intentó comprar el Chelsea en 2019 con una oferta de unos 2.200 millones de libras, es decir, algo menos del dinero que le ha costado ahora cerrar esta operación. Por su parte, en los Dodgers, la verdad es que le ha ido bastante bien. En este sentido, son buenas noticias para los aficionados del Chelsea, porque en los LA Dodgers ha ganado 8 títulos de la división oeste seguidos. Cuidado, hay que hacerlo, más sus primeras World Series en 32 años en 2020. Así que un éxito absoluto. World Series, que sabéis que pues, es el título de la Major League Baseball. Además, un precedente interesante para la gente del Chelsea que no sepa muy bien qué esperar. Los Dodgers, desde que llegó Boehly y ese grupo que ahora mismo tiene los LA Dodgers, son el equipo que más gasta en salarios, pero gastan casi el doble que el resto o que la media que hay en la liga. Así que es un equipo que ha tenido mucha inversión para llegar a ese éxito deportivo. Junto a él, porque ya decimos, Boehly solo es la cara visible, el gran iceberg, que es ahora el nuevo grupo propietario del Chelsea, o que está cerca de serlo. En primer lugar tenemos a Mark Walter, que es su socio, el otro copropietario de los Dodgers, que también le acompañará en esta nueva aventura deportiva. Luego tenemos a un viejo conocido, Hans-Urs Wyss, que ya sabéis, quizás os suena el nombre porque es un multimillonario suizo que fue quien precisamente lanzó la primera voz de alarma sobre la posible venta del Chelsea. Él dijo en una entrevista si no me equivoco, era un medio suizo. Sí, ese que empieza por B, ¿puede ser? Es que sí, ya no sé si me Leak o esto, algo así, sí. Y él comunicó que estaba interesado en adquirir el Chelsea y a través de eso se conoció y luego Abramovich se vio obligado a poner un comunicado diciendo que vendía el Chelsea. Su fortuna fundamentalmente proviene del mundo médico, cuando vendió una empresa llamada Synthesis por 20.000 millones de dólares en 2012. Y además tiene pues, un patrimonio de 4.000 millones de dólares según Forbes. Sí, Hans-Jörg Wyss, que literalmente sería Juanjo Wyss. Pues nuestro buen amigo Juanjo Wyss, que es una persona que va a inyectar un espíritu joven, un espíritu emprendedor, va a darle mucho empuje a este proyecto desde sus 86 años. Sí, me ha dicho que está muy en TikTok. Sí, está muy metido, Juanjo. Juanjo Wyss. Le molan los spinners. ¿Te acuerdas de los spinners? 86 años, ¿qué? A él le flipan los spinners, ¿te no acuerdas? sé qué son los spinners. Los spinners, esto que le das vueltitas, te lo ponías así como, mira, como rueda. ¿Sabes lo que es un spinner? Absolutamente ni idea. A Juanjo le encantan. Bueno. Y en TikTok, lo que más. Está metidísimo Wyss, ¿vale? Luego también en este consorcio también forma parte Jonathan Goldstein, que tiene un nombre que ya, pues digamos, hace referencia a su evidentísimo afán de lucro. Nuestro amigo Jonathan Goldstein, que es director ejecutivo de Kane International, una compañía de inversión que maneja unos 8.600 millones de libras en activos. El principal inversor de Kane International es Eldridge, la empresa de nuestro amigo Todd Boehly. Así que, de alguna forma, Goldstein trabaja indirectamente para Todd Boehly. En este caso, Goldstein es importante no tanto por su aportación económica, sino porque tiene pinta de que va a ser la persona que va a estar ahí representando a Boehly en el día a día, porque él vive en Londres, vive en el norte de Londres concretamente, y tiene pinta de que va a ser un poco lo que era Marina Granovskaya para Roman Abramovich. Y por último, llegamos a la gran question mark de esta compra, que es el grupo Clear Lake Capital. De nuevo nos encontramos con un fondo de inversión que en este caso se va a quedar con el 60% de las acciones del Chelsea. Así que el 60% del Chelsea va a estar en realidad en manos de un fondo de inversión
y no de Todd Boehly. Así que Boehly, como decimos, va a ser la cara visible, pero este fondo que en su momento se llegó a rumorear que podía llegar su participación hasta el 66%, finalmente se quedará en un 60% con respecto al otro 40% que tendrán el resto de los inversores, aunque hay que decir que a nivel de voto va a ser un voto equitativo y van a tener Clear Lake y el resto de inversores pues un voto cada uno. Lógicamente, la presencia de este fondo de inversión es lo que pone un poco un interrogante sobre esta operación. Nadie se escapa que el objetivo de un fondo de inversión es ganar dinero, ¿no? Digamos que el funcionamiento deportivo del club le da un poco igual. El funcionamiento deportivo es solo el éxito deportivo es solo un camino para ganar más dinero, pero no es el fin en sí. El fin en sí es ganar dinero, ¿no? Es diferente a lo que sucede, por ejemplo, en el caso de Abramovich. En el caso de Abramovich era, hey, yo quiero conseguir el éxito deportivo y me da igual lo que me cueste. Aquí no, aquí es quiero ganar dinero. Posiblemente una de las mejores formas de hacerlo es conseguir el éxito deportivo, pero no es el objetivo, lógicamente, de este fondo de inversión. A todo esto hay una cosa interesante que mencionó Sky Sports y que me parece que va a servir de alguna forma como protección para el Chelsea. Y como el propio Sky ha mencionado, es un poco lo que se llaman medidas anti-Glazer en relación a la familia Glazer, propietaria del Manchester United. Perdón. Son una serie de cláusulas que se han supuestamente, y según la información de Sky, incluido en el contrato, que básicamente lo que intentan activar o proteger al Chelsea es que sea una inversión a largo plazo y que no se intente especular con el Chelsea como activo. Al final, ¿estas medidas en qué se traducen? Pues que prohibirán a estos nuevos dueños el hecho de vender acciones del club en los próximos 10 años, es decir, les obliga a mantenerse como propietarios del Chelsea por al menos un plazo de 10 años, que es una cosa que se había mencionado mucho durante la compra, el hecho de que hubiera un compromiso a largo plazo. También les prohíbe, por ejemplo, el hecho de cobrar dividendos u honorarios de gestión en los próximos 10 años, es decir, no pueden sacar dinero como sí sabéis que hacen los Glazer de manera habitual en el caso del Manchester United, y además también habrá un límite máximo de deuda que puede asumir el club. Al final, como decimos, lo que intenta esta medida es blindar al club frente a una posible compra especulativa que quisiera luego deshacerse del club rápidamente y simplemente sacar un beneficio económico. No obstante esto, Ilie pues, entra de manera directa en conflicto con la propia naturaleza de un fondo de inversión, que como decimos, no está ni bien ni mal, simplemente es lo que hacen. Quieren invertir en un sitio y ganar dinero por ello en el medio a largo plazo. Entonces, si no puedes cobrar dividendos, si no puedes vender las acciones, si tienes que estar comprometido con este club durante 10 años, veremos cuál es el papel de este fondo de inversión, porque desde luego hay un conflicto ahí, por lo menos, de formas de entender esta inversión. Sí, yo lo que entiendo es que para este fondo de inversión, bueno, pues era una oportunidad de mercado, ¿no? Por la situación de Roman Abramovich, que estaba obligado a vender, ellos posiblemente han hecho un estudio del club y han dicho, pues este club vale, me lo invento, 3.500 millones de libras, está a la venta por 2.500. Ey, pues hay una oportunidad de ganar mucho dinero, aunque sea a 10 años. Por supuesto, no todos los fondos de inversión actúan en el corto plazo, pues también hay inversiones a 10 y a 20 años. Vamos ahora a repasar un poquito la cronología de la venta para entender qué es lo que ha sucedido y qué es lo que puede suceder en el futuro. Ya sabéis que ante los rumores de posible sanción a Roman Abramovich por el tema de la guerra de Ucrania, el exdueño ya ruso del club traspasó la gestión del club a la fundación, un movimiento más estético que otra cosa, porque lo que dijo ella, a partir de ahora se hacen cargo los patronos de la fundación. Los patronos de la fundación dijeron, a mí este muerto no coló. Sí, no, la verdad es que no coló, fue una cosa estética que realmente no coló. En marzo puso definitivamente el club en venta, algo que conocimos precisamente, como mencionaba antes Juan, gracias a esas declaraciones de nuestro amigo el joven Juanjo, Hans-Jörg Wyss, y poco después se confirmaron las sanciones de Reino Unido y de la Unión Europea contra Roman Abramovich. En ese momento empezaron a llegar las ofertas. Como sabéis, el grupo encargado de liderar un poco este proceso de venta era el banco estadounidense Rain junto al gobierno británico, porque como decimos, el gobierno británico tiene que dar en todo momento luz verde, a lo que se estaba haciendo. Se fijó un deadline, una fecha límite para mediados de abril en la cual se tenían que haber reducido el grupo de ofertas que habían llegado a un grupo más o menos manejable. Y finalmente, para esos mediados de abril, había 4 grupos principales que estaban en la carrera por comprar el Chelsea. El propio Todd Boehly, que es finalmente el que lo ha conseguido, Stefan Pagliuca, que es el copropietario de los Celtics, la familia Ricketts, que son
propietarios de los Chicago Cubs, otro club de béisbol, que finalmente se retiraron un poco después, en el 15 de abril, porque habían recibido muchas críticas de los aficionados por unos comentarios muy racistas con respecto a la comunidad musulmana que tuvo uno de los integrantes de la familia hace un tiempo, y además por desavenencias que tuvieron dentro del propio consorcio, y Martin Broughton, que es el antiguo presidente del Liverpool. Finalmente, entre estas tres se elegiría como negociador preferente y como comprador preferente a Todd Boehly, que es el que está ya a punto de confirmar esta compra. El 28 de abril empezaron a aparecer rumores de que Abramovich pensaba pedir 500 millones de libras más para supuestamente la Fundación para las Víctimas de Ucrania, que os recuerdo que a todo esto sigue sin estar ni creada. Al día siguiente, el 29 de abril, apareció una oferta que no formaba parte del proceso, que no era ninguna de estas cuatro que hemos mencionado, encabezada por Jim Ratcliffe, que es el dueño de la petrolera Ineos y también del club de la Ligue 1 de Niza. Precisamente Ratcliffe ofreció la cantidad que Abramovich pedía y que además se ha acabado pagando, esos 2.500 millones de libras. Ese mismo día, 29 de abril, Boehly fue elegido como candidato preferente, es decir, como el candidato que tenía la posibilidad de empezar a pasar ese proceso de prueba en la Premier League y estar sometido a la autorización del gobierno británico y entrar en negociaciones exclusivas para la compra del club. Y no paran ahí los rumores, porque justo la semana en la que ya hemos conocido que Boehly finalmente entraba ya en el proceso final para hacerse con el Chelsea, también aparecieron rumores de que Abramovich podía reclamar ese préstamo que tenía con el club de 1.600 millones de libras. Como sabéis, el Chelsea le debe 1.600 millones de libras a Abramovich por todos los préstamos que ha ido poniendo durante todos estos años para cubrir las pérdidas millonarias que ha tenido el Chelsea, porque hay que recordar esto, que el Chelsea es un club que ha tenido durante los últimos años y durante las últimas décadas unas pérdidas millonarias prácticamente por sistema. Abramovich las pagó y por lo tanto el club por eso le debe mucho dinero. Se rumoreaba que Abramovich, en contra de lo que dijo en su momento cuando anunció que vendía el club, que dijo que perdonaría todas las deudas que tenía con el club, podía reclamarlas. Finalmente apareció el propio Abramovich el jueves, justo el día de antes de que se confirmara la venta, diciendo que él no tenía ningún interés en que se le repagasen los préstamos, sino que estaban congelados por motivo de las sanciones, aunque en ese comunicado seguía sin quedar claro qué va a suceder con el tema del préstamo, que es una cosa que debatiremos al final de este vídeo. Vamos ahora a hablar del futuro del Chelsea, que es posiblemente lo que más interese a los aficionados del Chelsea y en general a los aficionados del fútbol inglés, para saber qué va a ser del club de Stamford Bridge. ¿Seguirá formando parte del top 6 o no? ¿Se vienen turbulencias en el futuro del club? Bueno, es lo que vamos a tratar de descifrar a continuación. De momento el club está operando con una licencia especial, con un permiso especial del gobierno hasta el 31 de mayo. Es decir, el gobierno les dio un permiso especial y dijo, hey, este activo está congelado, pero os dejamos seguir funcionando porque es un club de fútbol, tenéis que seguir jugando vuestros partidos, tenéis que seguir pagando los sueldos, etc. Esto significa que tienen algo más de 3 semanas para cerrar la compra, que sobre el papel parece más que suficiente. Sí, el tema es que tienen que hacer muchos checks, porque al final la Premier League tiene que pasar el Owners and Directors Test a mucha gente, porque como hemos visto es un consorcio gigantesco, entonces tienen que hacer un proceso que normalmente se reduciría a 1 o 2 personas con mucha más gente. Entonces la Premier League va a tener que estar trabajando a destajo. Además también el gobierno, como hemos dicho, tiene que llevar a cabo sus propios procedimientos para comprobar que está de acuerdo con todo lo que se está haciendo y finalmente dar un permiso especial para que se apruebe esta venta, que al final es la venta de un activo congelado que no debería producirse, pero necesita por ello precisamente una licencia especial. En cuanto al futuro inmediato del club en diferentes ámbitos, es verdad que Boehly, a diferencia de otras candidaturas que habían sido mucho más vocales con lo que querían y no querían hacer, por ejemplo, en el caso de los Ricketts, fueron muy vocales a la hora de decir: nunca nos uniremos a una Superliga, vamos a hacer una inversión en esta serie de cosas, renovaremos Stamford Bridge. Ellos lo han llevado bastante en secreto, no se sabe mucho, pero, por ejemplo, tenemos algunas pistas de la mano del Supporters Trust, que, como sabéis, es la organización oficial de aficionados. Tuvo una reunión con el grupo de Boehly que dijeron que era satisfactoria, y en esa reunión el propio grupo de aficionados lo que le pedía a estos nuevos dueños era que se perdone la deuda que el Chelsea tiene con el Chelsea Pitch Owners, que ya sabéis es la empresa que es propietaria del Stamford Bridge, que no es el del terreno en realidad. El del terreno del estadio,
que los fans tengan una voz y voto a través de una Golden Share para decidir en asuntos clave, como por ejemplo tienen los del Liverpool ya, con los emblemas del club, el estadio, el nombre, participación en otras competiciones, etcétera, que se apoye al equipo femenino que está yendo fantásticamente, la verdad, a nivel deportivo, que se cree una junta directiva paralela a la que ya existe, integrada por aficionados para que vayan aconsejando a los directivos del Chelsea y que sigan apoyando las labores de la fundación benéfica. Al final, reclamaciones lógicas por parte del Supporters Trust, que parece, según ellos, que están de momento satisfechos con cuál es la postura de Boehly, pero también hay mucho que hacer en los puestos directivos Ilie y en la planificación de la plantilla, y ahí empiezan las incógnitas con Boehly. Sí, da la impresión de que Todd Boehly y su consorcio van a mantener en su puesto a Marina Granovskaya y a Bruce Buck. Ha habido rumores en la prensa de que ha sido una condición aceptada por todos los grupos para contentar a Abramovich, que bueno, pues de este modo habría tenido al final un cierto poder de decisión en la venta. Ya sabéis que Marina Granovskaya pues es la mano derecha de Roman Abramovich, así que incluso pasando el club a manos de un nuevo dueño, de alguna forma Roman Abramovich seguiría teniendo pues un cierto acceso, al menos, a información sobre el club. Incluso con Buck, porque al final tanto Buck como Granovskaya son socios de Abramovich desde hace un par de décadas por lo menos, llevan siendo socios muy cercanos, y quedará, es una de las preguntas, muchas que quedan por resolver después de esta venta, y es qué papel ha tenido quién para que sea tan importante para todo el mundo mantener a Bruce Buck y a Granovskaya en el club, porque esto es una cosa que todos los medios daban por hecho, que fuera cual fuese la que finalmente se llevaba al Chelsea, todos iban a mantener a Granovskaya y a Bruce Buck en el puesto, que puede tener una lógica en el sentido de que necesitan a alguien que conozca el club para gestionarlo en el día a día y hacer la transición un poco más suave, pero también puede ser un poco una exigencia de los anteriores dueños para mantener ahí gente que siga un poco desde dentro. Puede ser eso, o sea, puede ser que Roman Abramovich pues tenga interés en seguir con Marina Granovskaya dentro del club, porque lógicamente a través de Marina Granovskaya pues sabe todo lo que pasa en el club, pero me parece para el club es una buena noticia, porque le va a dar estabilidad, y además Marina Granovskaya, en este caso, que es la que tiene un rol más ejecutivo, me parece que ha demostrado su valía a lo largo de los últimos años de forma más que sobrada. En cuanto al tema de fichajes, que es algo que lógicamente interesa mucho a los aficionados del Chelsea, da la impresión de que una de las prioridades es renovar al alza a Mason Mount y a Reece James. Por supuesto está la duda de qué hacer con Romelu Lukaku, que costó 100 millones de libras el verano pasado y solo ha sido 26 veces titular a lo largo de esta temporada. Esta, lógicamente, es una de las decisiones importantes que deberá tomar la directiva, desde luego con la participación de Thomas Tuchel, y luego tienen que reconstruir una defensa que va a quedar muy mermada después de que se vayan gratis Antonio Rüdiger, parece que en dirección al Real Madrid, y Andreas Christensen, parece que en dirección al Fútbol Club Barcelona, lo cual deja como centrales únicamente a Thiago Silva, César Azpilicueta, sobre el cual se ha renovado unilateralmente el contrato por un año más, pero sigue habiendo dudas sobre su continuidad, Malang Sarr y Trevor Chalobah, así que da la impresión de que 2 o 3 centrales van a tener que llegar este verano a Stamford Bridge. Aunque ya hemos visto que, por ejemplo, en el caso de los Dodgers, inversión en plantilla es una cosa que precisamente ha hecho Todd Boehly, así que veremos cuál es la aproximación de los nuevos dueños. Otra incógnita importante es el caso de Stamford Bridge. Ya sabéis que es un requerimiento casi indispensable el hecho de que se renueve, porque ahora mismo en capacidad pues es el 9º de la Premier League este año, y bueno, al final es una cuestión que tienen que renovar. Ya sabéis que es una gestión complicada porque los propietarios del terreno no son los propios dueños del club, entonces van a tener que negociar. Es algo que, por ejemplo, al propio Abramovich le resultó casi imposible, pero según Goal parece ser que Boehly y este consorcio ya han hablado con arquitectos que formaban parte del proyecto de Abramovich para renovar Stamford Bridge, como eran Jane Mary Smith o David Hickey. Así que ya están un poco en trámites de renovar este Stamford Bridge, y además Ilie ya tienen experiencia en el mundo del deporte de hacer mudanzas o de renovar un estadio. Sí, efectivamente, porque Boehly ya se ha gastado un total de 300 millones de dólares en renovar el estadio de los LA Dodgers, y han conseguido que, por ejemplo, en 2019 fuesen el equipo que más entradas vendió en todos los deportes de Norteamérica. Así que, en ese sentido, pues también Boehly pues trae mucha experiencia
en lo que hace referencia a la renovación de estadios. Y además, al final tiene una perspectiva pues, muy estadounidense de los estadios y de la experiencia de los fans el día de partido, y dijo en Bloomberg en 2019 unas declaraciones interesantes: los estadios ingleses están empezando a parecerse a los de Norteamérica, convirtiendo los estadios en ambientes. Antes los estadios eran sitios a los que ir a ver el evento y marcharte. Ahora empiezan a pensarlos como una forma de entretenimiento previa y manteniendo a las personas más tiempo dentro del recinto. Sí, esto, perdona que te interrumpa, esto es una cosa importante y que yo recuerdo que cuando trabajaba en México tuve oportunidad de conocer muchos casos de Estados Unidos. Esto estoy hablando hace prácticamente 20 años. Y uno de los objetivos que ellos tenían, porque claro, una infraestructura de fútbol, un estadio de fútbol, se usa 2 horas cada 2 semanas durante la temporada. Luego hay dos meses que ni siquiera se usa. Entonces, una de las grandes prioridades era hacer eventos con más regularidad, más allá de conciertos, hacer eventos, lo que sea, y mantener a los fans más tiempo en el estadio, desde 3 horas antes hasta 3 horas después. Y esta es una visión que, lógicamente, Todd Boehly tiene en mente, lógicamente con el propósito de que la gente, cuando está 6 horas en lugar de 2, pues gasta el triple de dinero. Y al final es el mayor activo que tienes tú, claro, dentro de tu club, y casi no lo explotas. Por ejemplo, por eso se dice que es la gran jugada de Florentino Pérez la renovación de Santiago Bernabéu, porque tienes un pedazo de estadio gigantesco en el centro de Madrid, tapado con una cubierta que lo puedes utilizar para conciertos, para eventos, para lo que sea, entonces puedes pasar a utilizarlo prácticamente a diario, claro, en vez de una vez cada 2 semanas. Claro. Es lo que es el camino hacia el que están yendo todos los clubes del mundo. Y en definitiva, estos son algunos de los planes. Hay más pinceladas, por ejemplo, también Boehly se ha pronunciado al respecto de este tema de NFTs y criptoesquemas, diciendo que él no es demasiado reticente al hecho de introducir alguna plataforma de este estilo, como ya ha hecho, por ejemplo, otros clubes como el Liverpool o muchísimos otros en el mundo de la Premier League, pero iremos viendo poco a poco cuáles son los planes de cara al futuro. Y la gran pregunta, finalmente, Ilie, que se nos queda, es una pregunta que tú tuviste el mismo día en el que se planteaba la venta del Chelsea, y es: ¿qué sucede con el dinero de la venta y qué sucede con ese famoso préstamo, con esa famosa deuda que tiene el Chelsea con Abramovich de 1.600 millones de libras? Claro, lo primero que hay que decir es que sobre el tema del dinero de la venta, que son 2.500 millones de libras, este dinero, lógicamente, no puede ir a parar a manos de Roman Abramovich, que está sancionado. Esto no hay forma. De momento, este dinero va a quedar congelado en una cuenta bancaria. Va a quedar congelado. Y supuestamente el 100%, es lo que han dicho, va a ir a parar efectivamente a una fundación destinada a ayudar a las víctimas de la guerra de Ucrania. Vale. Esto más o menos queda claro, más o menos. Ahora el tema es: ¿qué pasa con la deuda? ¿Qué pasa con la deuda? Lógicamente, esta deuda, de momento, el Chelsea no puede pagarla. Si quisiera pagarla, no podría pagarla, porque se la tenía que pagar a Roman Abramovich, y Roman Abramovich está sancionado y no puede recibir ni una libra. Entonces, de momento, esta deuda, incluso en el caso de poderse pagar, no se podría pagar actualmente. Roman Abramovich dijo que la iba a condonar, pero la duda aquí es... Son palabras literales del comunicado que Claro, emitió, él dijo: hey, yo no quiero que me devuelvan ni una libra, dijo algo así, la fórmula algo así, no quiero que me devuelvan ni una libra. Bueno, aquí el problema no es si tú quieres que te devuelvan una libra o no, aquí el tema es si la Premier League puede permitir que un club borre 1.600 millones de deuda simplemente porque cambia de dueño. Pues lógicamente esto atenta, desde mi punto de vista, contra las normas de juego limpio financiero. Así que la gran duda aquí es saber qué va a pasar con esos 1.600 millones de deuda, que yo imagino que los nuevos dueños del Chelsea lo han de saber qué va a pasar, porque un fondo de capital riesgo, o en fin, o todos estos empresarios, no se meten a comprar un activo sin saber si tiene una deuda aparejada de 1.600 millones de dólares o no. Es como cuando tú compras una casa, tú has de saber si la casa tiene una hipoteca o tiene algún tipo de gravamen o no. Porque, lógicamente, el precio de compra es diferente. Yo puedo comprar una casa hipotecada, pero entonces he de saber que está hipotecada y mi precio de venta es diferente, mi precio de compra. Entonces, la gran duda que nosotros no sabemos, que los nuevos dueños deben saber... Y probablemente sabrán, pero no ha trascendido en Claro, los medios. es qué pasa con esos 1.600 millones de deuda. Otra opción es que se quede ahí. Sigue apareciendo en las cuentas del Chelsea, pero nunca se devuelve. Y ahí está, en el pasivo, una deuda que está ahí, pero que no se paga nunca. Otro planteamiento que se había hecho durante las últimas semanas es que se hubiera convertido esa deuda en acciones del club. Es decir, tú puedes hacerlo cuando tienes un préstamo con un club, de convertirlo en acciones para tener más control
y a su vez vender todas esas acciones al nuevo grupo inversor. Pero ahí de nuevo te encuentras con el mismo problema de que Roman Abramovich no puede recibir ningún tipo de dinero a través de esta empresa. Además, todo se complica todavía más cuando tienes en cuenta que la empresa que gestiona el Chelsea, que es un poco la empresa madre, se llama Forstam, es una empresa británica, pero a su vez la que inyecta dinero en Forstam es una empresa que se llama Camberley International, que ya está en Jersey, que es una especie de, bueno, no es una especie, es un paraíso fiscal con mucho secreto bancario, con mucho secreto empresarial, en el cual es difícil saber quién hay detrás de una empresa. Entonces nos encontramos con todo tipo de barreras que sería difícil incluso determinar si está Abramovich o un familiar de Abramovich detrás de esa empresa en cuestión. Es un terreno tremendamente complicado, pero al final sigue habiendo muchísimas preguntas que resolver. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días. La fundación a la que va a ir a parar todo el dinero no está ni siquiera creada. O sea que al final hay que poner evidentemente todo en cuarentena y ver qué es lo que sucede en los próximos días. En todo caso, si la Premier League y el gobierno británico autorizan esta operación, que da la impresión de que sí y que además lo van a hacer de forma rápida, el Chelsea tendrá nuevos dueños. En las próximas semanas lo iremos analizando en mayor detalle en función cuando vayamos conociendo un poco los planes de Todd Boehly y su grupo. Dejadnos en comentarios, ¿qué os parece esta operación? ¿Creéis que va a ser bueno para el futuro del Chelsea? ¿Qué le puede deparar al club de Stamford Bridge? Y nosotros nos volveremos a ver en el próximo vídeo.